Una de las teorías conspirativas que se han vuelto más populares en los últimos años es sin duda la teoría de los antiguos extraterrestres. La teoría dice que nosotros como seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad pues hemos sido visitados por civilizaciones extraterrestres que han venido a la Tierra a enseñarnos diversas cosas sobre precisamente la civilización, construcción, agricultura y temas esenciales para la civilización y para el crecimiento de la civilización humana y cómo se dio. Estas personas también creen que los antiguos dioses o los dioses de ciertas civilizaciones, de casi todas las civilizaciones, son influenciados por estos visitantes extraterrestres. Algunas civilizaciones antiguas tienen mitos que apuntan directamente a esta teoría. Y hoy en Historias de la Sala voy a estarles contando a detalle esta teoría, la teoría de los antiguos astronautas, pasando por varias civilizaciones antiguas también y por sus dioses. La versión moderna de la teoría se popularizó gracias a un libro que se llama Chariots of the Gods, como los carruajes o el carruaje de los dioses, y escrita por Eric von Däniken y publicado en 1968. El libro propone que muchos de los mitos religiosos de las civilizaciones antiguas son simplemente ecos o recuerdos de antiguas visitas o de visitas de extraterrestres a nuestra civilización, a nuestra humanidad. De esas visitas, ellos influenciaron la religión, la arquitectura, la economía, la agricultura, todos los campos que permitían a la sociedad y a los humanos, pues, evolucionar. Hay que aclarar que, pues, es una teoría, ¿cierto? No existe evidencia real o evidencia física o evidencia que pruebe que de verdad nosotros fuimos visitados por extraterrestres en la antigüedad. Por eso es una pseudociencia y por eso es una teoría conspirativa realmente, porque la conspiración está ahí, en lo que nos pueden estar ocultando. Pero realmente es más que lo que nos están ocultando, es lo que no hemos podido comprobar de que es real. La influencia puede estar, pero no sabemos si es cierta o no. Si hay algo en lo que todas las culturas de las que les voy a hablar a continuación y muchos más de las que no vamos a tener tiempo de discutir, tienen en común en cuanto a estas historias o en cuanto a estos mitos. El primero es que siempre son seres que vienen del cielo, que descienden, de alguna forma hacen presencia, pero siempre descienden desde el cielo. Estos seres se integran, eso es importante, se integran como con la comunidad, se integran con la gente normal, con la gente del común y les enseñan cosas importantísimas sobre la civilización. Es decir, les entregan mucho conocimiento, del que ya les conté un poquito. También es importante que todas estas culturas y todos estos relatos y todos estos mitos apuntan a estos seres o a estas personas o a estos visitantes que descienden desde unas máquinas, desde unas naves, vehículos voladores luminosos. Y estos relatos han sido de civilizaciones que luego han desaparecido. La primera de estas civilizaciones, y creo que es como la más importante para esta teoría, es la civilización que apunta directamente a este tema, a la conquista y a la colonización de seres de otros planetas, como son los Anunnaki. Mucha gente ha escuchado hablar sobre ellos, hemos visto documentales, hemos visto programas, hemos visto clips en internet sobre esa raza extraterrestre que vino o que fueron los pioneros en el planeta. Es decir, ellos vinieron desde su propio planeta hasta la Tierra y decidieron aquí utilizar los recursos del planeta para promover su industria, para promover sus viajes, para hacer sus cosas. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros con los recursos del planeta, con la minería, digamos. Era lo que ellos hacían también y lo que vinieron a hacer, minar el planeta, extraer el oro, extraer algunos minerales bastante importantes. Una de las primeras civilizaciones en el mundo en el que se tiene registros y queda en donde ahora está ubicado Irak, que era la antigua Mesopotamia. Los sumerios se inventaron un tipo de escritura que hoy conocemos como cuneiforme. Este tipo de escritura estaba tallada en unas tablillas de arcilla. Estas tablillas eran miles y miles de tablillas de arcilla que encontraron en unas excavaciones. Pues se presentan diferentes historias, muchas muy importantes, pero lo que más llama la atención es que en las tablillas se presenta a los Anunnaki. Se cuenta su historia, se cuenta su evolución y cómo llegaron, hicieron lo que hicieron y se fueron del planeta. Existen varios mitos muy importantes, o sea, todas las tablillas son importantes y casi todas las tablillas hablan precisamente de los Anunnaki o de temas muy relacionados con la espiritualidad o la religión sumeria en su momento. Uno de los mitos más principales o el mito principal en el que no solo se inspira o se basa o lo toma como un referente la teoría de la que estamos hablando, la teoría de los antiguos astronautas,
sino que también es primordial para la religión sumeria. Bueno, resulta que los Anunnaki eran los dioses principales y ellos, em, más que ser descritos como que cada dios representaba un aspecto de la vida humana o un aspecto de la naturaleza, ellos eran descritos como gobernantes. Ellos hacían parte, digamos, de una especie de consejo, de una especie de como de senado, de una especie como de panteón, no en el que él dirigía o era así como el dios principal, Zeus, todos hacen parte de un aspecto diferente, sino que realmente eran como una especie de gobierno. Resulta que los dioses principales pues tenían unos subdioses o unos semidioses o una raza como medio esclavizada, mejor dicho, que se llamaban los Igigi o Igigi, no sé cómo se pronuncia, yo les voy a decir Igigi. Los Igigi eran una raza que se encargaban de trabajar la tierra, de minar las montañas, trabajar con los animales, de recoger, de sembrar, de cultivar, bueno, eran los que hacían prácticamente todo. Y los Anunnaki pues no hacían casi mucho, simplemente eran como los gobernantes y los que recibían todo el beneficio de la clase trabajadora. No muy diferente a lo que pasa en las élites del mundo o lo que pasa en las élites del mundo a lo largo de la historia. Pero los Anunnaki trabajaban de esta forma. Los Igigi, o les Igigi, ya vamos a hacer una mezcla entre Igigi y Igigi. Bueno, me van a escuchar pronunciándolo de una forma distinta. Los Igigi se revelan después de miles y miles de años de trabajo forzado, acaban hasta con todo. Y lo más importante es que, por ejemplo, en las tablillas se narra que ellos quemaron sus herramientas, rodearon la casa de Enlil, que es como uno de los dioses principales o uno de sus dioses líderes de los Igigi, o líderes no, patrones de los Igigi, y después de rodear la casa empezaron a gritar, no trabajaremos más. O sea, una rebelión bastante sindicalista, me parece a mí, y bastante como realista, me parece. Todo esto que les estoy contando, esta parte de la existencia de los dioses, de los primeros seres humanos, de los Igigi, toda esta historia hace parte de la épica de Atrahasis, que hacen parte de un grupo de tablillas de las que encontraron, de las que les conté, de las miles de tablillas que encontraron, pues separaron esta épica y esa es la que cuenta precisamente cómo los Igigi se rebelaron. Enlil era el dios supremo y él decidió convocar un consejo. Como les dije, ellos eran más bien como un gobierno, más allá como de los dioses o una visión la que tenemos nosotros de muy parecida a los dioses griegos, por ejemplo. No, eran completamente distintos. En el consejo, uno de los dioses llamado Enki, que sería, luego se le asignaría como el dios de la sabiduría, él propuso, pues vamos a crear otra raza, una raza que en la que sí nos podamos aprovechar. No, una raza que sí pueda trabajar, que aguante, que conozca el planeta, que pueda reemplazar y hacer lo que los Igigi dejaron de hacer. Para esto, ellos decidieron mezclarse a sí mismos con arcilla de la tierra, del planeta, es decir, con tierra normal, y un sacrificio. Ellos necesitaban sacrificar uno de ellos, y el dios elegido para hacer esto era Geshtu. Entonces Geshtu fue sacrificado por sus amigos, sus hermanos dioses, y con su sangre mezclada con arcilla crearon a las personas, a los seres humanos. Esta historia, esa parte de la mezcla de la sangre de los dioses con la arcilla, muchos intérpretes la han tomado como un mensaje directo sobre la modificación genética. Zachary Sitchin, creo que se pronuncia así, es un autor que sacó un libro también, que el libro se llama El doceavo planeta, y él allí describe cómo los Anunnaki son seres que vienen de un planeta que se llama Nibiru, que se supone que es un planeta que hace parte o está ligado a nuestro sistema solar y que viene y se acerca cada tanto tiempo, cada cientos y miles de años, cerca suficiente de la Tierra como para que los Anunnaki pudiesen haber usado esa cercanía y haber minado el planeta y habernos creado también. En el libro él propone que los Anunnaki y que, digamos, la diosa madre que narran los sumerios es realmente la responsable de alterar el ADN de una especie que estaban haciendo, digamos, el Homo erectus. Entonces los Anunnakis llegaron, intervinieron en su ADN y ese fue el paso grande que se dio para convertirnos en el Homo sapiens que somos ahora. Claramente mucha gente, muchos científicos rechazan esa teoría, pues porque no hay evidencia clara de que parte de nuestro ADN venga de seres de otro planeta. No lo sabemos todavía. O sea, no hay evidencia de que sí, pero tampoco hay evidencia de que no. En otra parte de esas tablillas, y es que esto me parece súper interesante, se encontró una historia que ellos definieron como la épica o la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es como el primer semidios
autoproclamado que existe registros de la literatura o de cualquier tipo de narración en el mundo. Pues porque esto fue hace como casi 4000 años antes de Cristo en el que se escribieron estas tablillas y en el que estuvo el auge pues de la civilización sumeria. La épica cuenta la historia de Gilgamesh y como el Gilgamesh tuvo que ir por todas las ciudades sumerias buscando la inmortalidad. Sin embargo, lo que aprende Gilgamesh es que la muerte es algo normal, es algo natural y que debe aceptarla. Y él al final como que acepta su muerte. Sin embargo, sí tiene unas cualidades que lo describen como un semidios, un hijo de los dioses, en este caso de los Anunnaki. En la épica de Gilgamesh se narra, Gilgamesh llega y encuentra a uno de los sobrevivientes del diluvio. Y el diluvio es exactamente igual a como se narra en la Biblia. Los dioses le dicen a un personaje que tiene que crear un arca en el que tiene que llevar a su familia, animales y semillas para sembrar. Describe incluso la nave, como decís, como tiene unas medidas casi como un cubo grandísimo, no del todo cuadrado, más bien como rectangular, preparado como para flotar. Según la épica, la tormenta dura 6 días y 7 noches, y cuando las aguas se calman, el líder de la familia, que tiene un nombre súper complicado y no me voy a atrever a pronunciarlo, pero el líder de la familia, cuando las aguas bajan y ellos por fin, el barco o la nave queda entre unas montañas, el líder suelta 3 aves, una golondrina, una paloma y un cuervo, muy parecido a la Biblia. Sin embargo, este relato fue descubierto en el siglo XIX. Esta teoría también dice que precisamente que los dioses sumerios después se convirtieron en los dioses egipcios y después pasaron a ser los dioses griegos y bueno, han sido como la influencia de todos los panteones de dioses que vinieron desde los sumerios en adelante. Los egipcios también en parte de su religión describen a los dioses o algunos dioses como seres que descendieron desde los cielos para gobernar la tierra. Y esto, por ejemplo, se ve muy reflejado en el mito de Osiris. El mito de Osiris, por ejemplo, es un mito bastante interesante porque él no solo considerado el primer civilizador de Egipto, y yo creo que es por la naturaleza de su mito, porque en él Osiris llega a Egipto, no nace en Egipto, no es nada tan sobrenatural la aparición de Osiris en Egipto, sino que simplemente llega hasta allá. De la misma forma que los sumerios narran cómo los Anunnaki llegaron hasta la tierra a ser los dioses de la tierra. De esa misma forma es que Osiris llega a Egipto. Y en Egipto, Osiris le enseña a los humanos sobre religión, sobre agricultura, sobre cultura en general y sobre las leyes de los dioses y las leyes que los rigen a ellos y al universo. Bueno, ya durante el mito pasan otro tipo de cosas, como que el hermano de Osiris lo mata, lo descuartiza y lo reparte como por todo Egipto, o bueno, por toda África. Y ya es Isis quien tiene que ir a recoger y a armar de nuevo a Osiris. Ya se convierte en un mito que simboliza la vida, la muerte y la resurrección. Sin embargo, esta pequeña parte en la que Osiris llega hasta Egipto y les enseña a las personas cosas bastante importantes sobre la cultura y sobre la civilización es lo que más llama la atención a los defensores de esta teoría. Creen que esto también es evidencia, esta pequeña partecita de la historia es evidencia de que sí hemos sido visitados por extraterrestres. En la India, por ejemplo, hay también unos textos bastante interesantes que describen ciertas épicas. Las épicas son como historias bélicas, historias de batallas y en la cultura india también existen de estas historias. Las dos más importantes, o bueno, en las que hacen apariciones, no más importantes, en las dos más importantes para la teoría de los antiguos astronautas, es en la que hacen descripciones y apariciones unas naves que algunas personas podrían decir que son basadas en naves en las que nosotros hemos visto como naves extraterrestres comunes o incluso como naves espaciales modernas hechas por el hombre. Las dos principales obras indias, por si las quieren leer, se llaman Ramayana y Mahabharata. Y esos textos, no solo estos dos, sino con muchos de estos textos de las fuentes de estas historias, datan más o menos como del 400 antes de Cristo al 400 después de Cristo. En el Ramayana aparece un término que luego se utilizaría por los teóricos para describir ciertas naves. El término es Vimana y en ese texto se le considera como una propiedad del rey demonio. Pero cuando es derrotado por el héroe de la historia que se llama Rama, pues Rama decide usar el mismo vehículo que usó su enemigo para regresar a su ciudad. Entonces, la descripción, por ejemplo, del carro, del vehículo en el que Rama se va a regresar a su ciudad, dice, abro comillas, era un carro celestial que se movía por sí mismo.
brillante como el sol, y podía ir a cualquier lugar según la voluntad del piloto. Los teóricos dicen que esta puede ser una evidencia bastante fuerte de que la cultura india tuvo algún acercamiento con tecnología que no hacía parte de su evolución en el momento. En el otro de los textos, en el segundo de los textos que también describen estas naves o este tipo de artefactos, hay algo bastante interesante porque hay una batalla, se describe una batalla. Y la batalla describe una guerra entre los dioses y algunos héroes. Y en esta aparece un arma completamente devastadora que la narración y la descripción es bastante fuerte y bastante familiar también. Y esta arma se llama Astra. Resulta que la Astra, según el texto, es completamente devastadora. Es un arma mortal y técnicamente es un arma de destrucción masiva. Lo que dice el texto sobre esta arma es lo siguiente, abro comillas. Una columna incandescente de humo y fuego tan brillante como mil soles se elevó en todo su esplendor. Y después de esto, el texto también narra que después de la explosión, después del uso del Astra, pues hubo algunas consecuencias para las personas que estaban alrededor. Una de esas fue las personas que estaban cerca, o bueno, en este caso los guerreros que estaban en medio de la batalla, perdieron el cabello inmediatamente, las uñas se les cayeron y los alimentos quedaron completamente contaminados, como si hubiesen quedado expuestos a la radiación. Tan, tan. ¿Se le suena familiar? Si les suena familiar, pues tienen razón en sospechar, porque estas mismas descripciones luego fueron tomadas o interpretadas como una postbomba nuclear, casi prácticamente. Porque esas descripciones luego fueron interpretadas como algunas enfermedades o consecuencias que quedan después de la reacción nuclear, insinuando que tal vez el arma usada en este texto sea un arma como una especie de bomba nuclear o bomba de hidrógeno o un tipo de bomba de este tipo. Aunque muchos obviamente lo describen como una exageración o una hipérbole poética o un uso de la imaginación, tal vez no. En nuestro continente americano también hay historias de nuestra mitología que cuentan o que narran esa misma historia de un visitante que viene de afuera y que le enseña unas cosas súper importantes para la civilización. Y por ejemplo en Mesoamérica ese es el caso de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. La serpiente emplumada era considerado como el dios del conocimiento, maestro de la humanidad y bueno, fue el creador del calendario. Y según la tradición tolteca, la serpiente emplumada gobernó una ciudad que se llamaba Tolán o Toyán. Y precisamente esta ciudad fue como parte del epicentro en donde él promovió todo su conocimiento, enseñando astronomía, agricultura, artes y arquitectura. Mejor dicho, los dejó listos para que siguieran la civilización ellos solos. Se dice que tenía una cualidad que lo hacía diferenciar de los otros dioses y es que él de entrada rechazaba los sacrificios humanos y había ahí como una diferencia entre la forma en la que él esperaba ser adorado a la diferencia con los otros dioses. Es decir, él se las echaba como de humilde. Según la leyenda, según el mito, él fue humillado por los otros dioses por el hecho de pasar tanto tiempo con los manos y pues él sintiéndose muy mal, sintiéndose muy humillado, dijo, me voy, me largo, mira a ver qué van a hacer sin mí. Prácticamente fue eso. Y él decidió irse y dejar pues a la gente en su pueblo, ya les había enseñado lo que les tenía que enseñar y ofendido con el resto de los dioses decidió partir. La historia dice que él caminó hacia el océano y cuando ya estaba tocando el agua hizo una barca de serpientes, abordó su barca de serpientes y desapareció en el horizonte, prometiendo regresar. En los Andes también hay una historia súper parecida, bueno, prácticamente igual. Esta es sobre el dios Viracocha y los demás dioses creadores y cómo pasa exactamente lo mismo y cómo nosotros, o bueno, el ser humano, recibe todo este conocimiento importantísimo para la creación de asentamientos, para la creación de la agricultura y para la creación de, a la larga, una civilización. Y ahora les voy a contar, yo creo que para mí es la historia, mi historia favorita de todas estas. No es que no me gusten o me llamen mucho la atención los Anunnaki, al contrario, me encanta también esa historia. Y el hecho de que estemos hablando hoy de los Anunnaki, de los visitantes extraterrestres, es debido a mi novela Vórtices Viles. Como ustedes saben, o bueno, si no saben, yo soy escritor, tengo dos novelas publicadas, una es de fantasía oscura que se llama Tumba de Brujas y la otra es de ciencia ficción que se llama Vórtices Viles. Entonces, la que para Vórtices Viles yo tomé la inspiración de esta teoría conspirativa, la de los antiguos astronautas, y cogí varias de las historias importantes, no solo de los Anunnaki, sino también de los Dogon, una tribu africana en Mali,
que tiene una historia bastante interesante que les voy a contar a continuación. Pero primero les voy a hablar de vórtices viles, un momentico. Bueno, en vórtices viles resulta que descubren que hay 12 portales en el planeta que alteran el campo electromagnético y que generan unos vórtices o unos portales que llevan a otras partes, a otros planetas. Para eso reclutan a 3 personajes que son entrenados física, mental y emocionalmente para cruzar estos vórtices y encontrar qué hay al otro lado. Si quieren conocer un poquito más sobre vórtices viles, pues los invito a que ingresen al link que les dejo acá abajo o que vayan a mis redes sociales y conozcan un poquito más sobre la novela. Bueno, volviendo al tema de los Dogon. Resulta que los Dogon son una tribu o eran una tribu africana específicamente situados en Mali. Ellos han sido una raza de personas que han estado bajo la lupa de antropólogos e investigadores por desde que se conoce la antropología. Por mucho tiempo ya han estado, digamos, en constante análisis sobre su cultura y sobre su evolución, porque eran pueblos que conservaban la tradición africana de hace muchísimos y muchísimos, muchísimos siglos atrás. En el siglo XX, algunos de estos antropólogos empezaron a afirmar que los Dogon tenían conocimiento ancestral sobre algunos astros, específicamente sobre el sistema estelar de Sirius. Sirius es la estrella más brillante en el cielo. Incluso ustedes la pueden observar, se puede ver en una noche en la que puede aparecer Sirius, porque pues ustedes saben que dependiendo del momento del año, pues se pueden ver algunas estrellas y otras no. Pero digamos, la estrella de Sirius ha sido muy venerada a lo largo de muchas otras culturas, pues no solo porque una de las más grandes que se ven en el cielo, sino que es la más brillante. Entonces, por ejemplo, en Malta existen unos templos que todavía están, son unas capillas muy pequeñitas y las puertas están situadas de una forma distinta, o sea, como que las puertas dan su cara hacia ángulos diferentes y resulta que se supo después, analizando registros estelares, que cada una de estas capillas no solo tenía como unos 100 años de diferencia una de la otra, sino que cada una estaba apuntando hacia la posición de la estrella Sirius en su momento. Como cada una tiene 100 años diferente, recordemos que el cielo no siempre ha estado en la misma posición, sino que va moviendo a lo largo que se mueven los años. Entonces la estrella Sirius también ha cambiado su posición en el cielo y esas personas en Malta pues tenían ese templo y esta adoración hacia esa estrella. Resulta que no es solo una estrella, sino que son dos, es un sistema binario de estrellas. Pero esto no se supo sino hasta mucho tiempo después. Los Dogon sabían este dato tan importante, sabían que era una estrella prácticamente como invisible, como le dicen algunas personas o algunos astrónomos, pues porque es más pequeña, su luminosidad es menor y se ubica prácticamente detrás de la estrella más grande. Pero si hay un movimiento entre las dos en las que una orbita a la otra. En el libro de Sirius Mystery, toda esta información se condensó y en esta cuentan la historia de que cuentan los Dogon. Ellos dicen que fueron visitados por una civilización o por unas personas llamadas Nomo, con doble M. Esos Nomo son narrados o son descritos como personas o seres humanoides, pero con características como anfibios, es decir, reptilianos más o menos. También dice que los gnomos descendieron del cielo en una especie de arca o en una nave o en un vehículo de algún tipo, pero que descendió desde los cielos directamente. Y con ellos trajeron el conocimiento para la humanidad. Exactamente lo que ya les había contado. La agricultura, el tratamiento de los ríos, la minería. Y los gnomos les dijeron a los africanos que ellos descendían de una estrella invisible que se llamaba Potol, la que hoy conocemos como Sirius B, la estrella acompañante de la estrella principal del sistema Sirius. Sin embargo, los locos no tenían cómo tener ese conocimiento desde una era tan primitiva porque la estrella Sirius B fue descubierta en 1862. Y los defensores de la teoría pues insisten que los Dogon conocían este dato tan importante desde muchísimo antes de que fuera descubierta. Al igual que otros, afirman que este conocimiento tuvo que haber sido entregado a ellos por influencias europeas, extranjeras, porque obviamente, como se les ocurre que en África iban a saber algo primero antes que los europeos, jamás. Otras personas sostienen que los relatos y toda la investigación recogida por los antropólogos, pues no es del todo verídica, que es más bien como falsa, como medio inventada y que realmente nunca pudieron tener contacto con los Dogon de forma directa, sino que son malinterpretaciones o reinterpretaciones de otras historias de otros pueblos africanos. Aún así, el caso de los Dogon, esa tribu africana,
en Mali, pues sigue siendo uno de los casos más debatidos y estudiados para las personas y para los creyentes de esta teoría de los antiguos astronautas. Que por cierto, la teoría tiene un nombre y se llama paleocontacto. Mm. Todas estas cualidades que hacen parte de las historias tan diferentes o que se han dado en diferentes partes pues, del planeta, y todos estos puntos en común que se conocen de estos seres que han venido a visitarnos, pues son los que toman los defensores de esta teoría como memoria. Dicen que es la evidencia de una memoria cultural compartida, un recuerdo que tenemos a lo largo del planeta en diferentes culturas, culturas que nunca tuvieron interacción una con la otra, pero que narran cosas tan parecidas. Incluso hay muchísimos objetos que se han encontrado alrededor del mundo que muestran o que hablan supuestamente de estas evidencias. Hay unas placas egipcias que supuestamente describen o muestran algunos tipos de naves como helicópteros o naves espaciales. Hay algunos incluso objetos precolombinos tallados en oro que personas que defienden esa teoría insisten que son réplicas de naves espaciales o naves muy parecidas a las humanas, naves espaciales muy parecidas a las humanas, como tipo transbordador. Hay otra historia de una tribu brasilera que también habla de un cosmonauta, de una persona que vino desde los cielos y les enseñó sobre la cultura, sobre la agricultura y sobre el tratamiento de las aguas. Y al final, cuando ya cumplió su cometido, esta persona subió hacia una montaña y la tribu brasilera vio cómo la parte de la montaña se despegó, o sea, como la punta de la montaña se despegó y empezó a botar fuego hacia abajo, ¿no? Como describiendo prácticamente como lo que podría ser un despegue de una nave. Entonces hay muchas culturas y hay muchos puntos en comunes que se encuentran de diferentes culturas que no solo no comparten territorio, sino que no solo no comparten momentos históricos, no son contemporáneos de ninguna forma. Los no defensores dicen que ese tipo de parecidos o ese tipo de coincidencias se pueden explicar por los patrones que tiene el ser humano en cuanto a su pensamiento, los patrones universales del pensamiento humano. Esta es la misma teoría que dice por qué existen pirámides en diferentes partes del planeta, y es porque la figura piramidal es una figura que hace parte de este pensamiento universal o de esas conclusiones a los que las diferentes culturas o las civilizaciones o las mentes pensantes llegan en conclusión. Son figuras geométricas que también vemos en la naturaleza, entonces se dice que estas construcciones tienden a ser triangulares, piramidales, precisamente por eso, porque es una figura geométrica a la que el pensamiento universal del ser humano va a llegar en cualquier momento o a concluir en cualquier situación. Se han encontrado muchísimas cosas, objetos, no sé si ustedes han visto teorías también por ahí en internet, que se ven videos de algunos objetos que convierten el agua en mercurio rojo. Bueno, hay muchísimas teorías, unas bolas circulares que se encontraron hace poco en Colombia, que pareciera como si fuesen de fibra óptica, pero no son, son completamente redondas y como que han caído desde el cielo. Hacia lo largo de la historia y a lo largo de sus últimos años se han encontrado muchísimos objetos que aún no logramos comprender. Si somos o no somos parte genética de los extraterrestres, yo creo que es algo que no vamos a saber en muchísimos años. Es muy probable. Yo de verdad creo que esa es una de las teorías más probables que pueden existir. Que nosotros hayamos sido resultado de una colonización intergaláctica. Yo no la veo tan descabellada como muchas personas pueden. Me parece que obviamente necesitaríamos muchísima más evidencia, pero me parece también divertido poder interpretar todas estas evidencias y todas estas historias que se han ido reuniendo a lo largo de la humanidad. Entonces, lo dejo a consideración de ustedes. Yo no sé si ustedes creen o no creen que somos producto de alienígenas, si nuestra cultura, nuestra religión y todo lo que sabemos o lo que hemos desarrollado en nuestra civilización también es dado por alienígenas o no. Lo dejo a su consideración. Escriban en los comentarios qué piensan, preguntas, lo que quieran. Esta fue mi historia en la sala del día de hoy y nos vemos en la próxima.